bienvenidos a nuestro video sobre la comunicación oral, en el cual estaremos analizando su importancia, características, objetivos, condiciones que existen para poder tener una buena conversación, qué problemas pudieran surgir dentro de ella, los distintos niveles que existen dentro de la comunicación. También estaremos hablando cómo podemos ser buenos oradores y qué características existen para lograrlo, entre otros temas que estaremos analizando a lo largo de este video, que nos ayudarán a mejorar nuestras habilidades. A continuación, analizaremos qué es la comunicación oral. Comunicación oral. La comunicación oral es una de las formas de comunicarse más antiguas de la humanidad, ya que nuestros antepasados, desde antes que apareciera el lenguaje, se comunicaban mediante ruidos. Es probablemente una de las formas de intercambiar una información más tempranas de la humanidad, ya que nuestra especie utiliza la voz como un canal de comunicación. El análisis de esto sería que la comunicación oral es más que solo hablar. Es un intercambio de información mediante sonidos articulados y una estructura fonológica. Este es un proceso fundamental para la identidad, el conocimiento y la realidad social, ya que esto no es un acto de vulnerabilidad, sino una herramienta humana para resolver conflictos y construir una comunidad. La comunicación oral, según el significado denotativo y connotativo, son dos formas muy diferentes de transmitir o interpretar el significado de las palabras. El significado denotativo se refiere o caracteriza por el sentido literal que se le da a las palabras, que establecen en un diccionario de cualquier idioma, sin interpretaciones personales o emocionales, como lo serían los gatos. Son animales de hábitos nocturnos. El significado connotativo es muy diferente, ya que este funciona mediante metáforas o en base al doble sentido, dependiendo del contexto, la cultura de los habitantes o las emociones. Son expresiones tradicionales, como los refranes o dichos, como lo serían de noche todos los gatos son pardos. Niveles de la comunicación. Son los distintos enfoques que se pueden aplicar para estudiar un sistema lingüístico. Se clasifican en varias categorías, cada uno según su propia función y características. El primer nivel que encontramos en este sistema lingüístico es el nivel fonético-fonológico, que se refiere al sonido del habla y cómo éste se organiza. Incluyen aspectos como lo es la pronunciación y la entonación. Se dividen en dos áreas, como lo es la fonética, que se ocupa de los sonidos del habla, y la fonología, que se centra en cómo sus sonidos funcionan dentro de un sistema lingüístico. Estas dos áreas conforman en conjunto lo que conocemos como el nivel fonético-fonológico, que se encargan de analizar tanto la producción del sonido como su organización y uso en el lenguaje. El segundo nivel que encontramos es el morfosintáctico. Este nivel abarca toda la estructura de las palabras morfológicas y cómo se combinan para formar oraciones síntesis fundamentales para la gramática. La morfología estudia la estructura de las palabras morfemas y la síntesis analiza cómo se combinan para formar oraciones. El nivel morfosintáctico integra ambos aspectos, ya que la construcción de las oraciones depende de cómo se estructuran las palabras y se organizan las frases. El tercer nivel es el semántico, el cual se centra en el significado de las palabras y de las oraciones. Analiza cómo se interpretan los conceptos y las ideas y se divide en tres funciones principales, las cuales son la semántica, que se ocupa en el significado de las palabras y de las oraciones, la lexicología, que estudia el vocabulario de las palabras y de las oraciones, y la lexicolografía, que se centra en la elaboración de los diccionarios. El nivel semántico abarca estos tres campos al analizar cómo se interpretan los significados y cómo se relacionan las palabras en un contexto más amplio. El cuarto nivel es el pragmático. Este nivel estudia el uso del lenguaje en contextos específicos, considerando factores como la intención del hablante, el contexto y la relación entre los interlocutores.
El quinto y último, finalmente, nivel es el discurso, que se refiere a cómo se organizan y estructuran las ideas en un texto o una conversación, que se encarga de analizar la coherencia y unión del discurso. Para entender un poco mejor cómo funcionan los niveles de la comunicación, fijémonos en el siguiente ejemplo. En esta oración que nos dice: el pequeño gato negro juega alegremente en el jardín mientras su dueña lo observa. Recordemos que para aplicar el primer nivel de la comunicación, el fonético fonológico, este se divide en dos partes. La primera parte se encarga de la pronunciación de los sonidos, en este caso gato, que es una pronunciación suave, y negro, que se articula claramente. La segunda parte, que es la fonología, se centra en cómo funcionan estos sonidos dentro de esta oración. En este caso, los sonidos de la G, la A, la T y la O se combinan y organizan para formar la palabra gato con patrones fonológicos del español. Ahora, el segundo nivel que encontramos en este mismo ejemplo es el morfosintáctico, que al igual que el nivel anterior, también se divide en dos partes. La primera parte es la morfología, que sigue la palabra de pequeño como un adjetivo que concuerda con el género y el número del gato. Y juega, que es un verbo en tercera persona del singular. Ahora, la segunda parte de este mismo nivel es la síntesis, que es la estructura del sujeto más verbo más complemento, mostrando cómo se organizan las palabras de forma coherente, como podemos ver aquí. En el tercer nivel encontramos el semántico, que se puede dividir en tres funciones. En este ejemplo encontramos la semántica, que se ocupa del significado de las palabras gato, que es un animal, la lexicología, que estudia su vocabulario, en este caso el español, y la lexicografía, que se centra en el significado de gato en el diccionario de español. El cuarto nivel es el pragmático, que analiza la relación de la dueña y el gato. Y el quinto nivel, que es el discurso, se encarga de organizar las ideas en la oración, complementando y conectando las acciones del verbo con una narración. Características de un buen orador. Un buen orador se caracteriza por su manera de expresarse con claridad, confianza y empatía al momento de conectar con su público, y es la forma en la que nosotros podemos organizar nuestro discurso de manera que se entienda, preparándonos para utilizar gestos, lenguaje corporal, contacto visual y modulación de nuestra voz para enfatizar puntos importantes, manteniendo así el interés. Además, se trata de transmitir y adaptarnos a nuestro público, añadiendo ejemplos que lleguen al corazón de las personas, permitiendo así que comuniquemos nuestra información de manera que inspire y motive a nuestra audiencia. Por lo que la próxima vez que nos toque ser un orador, debemos prepararnos y ensayarnos vez tras vez, así sea en el espejo, si es necesario, y practicar nuestra modulación de voz, gestos y añadir ejemplos para que podamos explicar de manera clara y sencilla a nuestro público. Para lograr una buena comunicación. Para que logremos una buena comunicación es esencial que expresemos nuestras ideas con claridad y que aprendamos a escuchar con empatía para conectar con las personas. Es necesario que tratemos de buscar un tema de interés que podamos practicar de manera cómoda y sin ofensa, para así poder encontrar puntos en común que nos permitan tener una conversación en el futuro. Y si somos pacientes y respetuosos, tolerantes ante distintas opiniones, lograremos crear un ambiente donde surja un intercambio de ideas y comprensión mutua. Si seguimos estos pasos, tendremos conversaciones y más amigos con los que podamos intercambiar nuestras opiniones. ¿Cuáles son las características de la organización del discurso? Dentro de lo que podemos entender como la organización de discurso, es un aspecto muy amplio que predomina tanto fluidez, forma de hablar, tecnicismo y otras características habituales que hay a la hora de ser un exponente en tu discurso. Tendríamos la parte más común, no tanto yéndonos al lado técnico, que sería la introducción. En esta parte captamos la atención del oyente, vamos presentando levemente la idea o al punto al que queremos llegar, y la cual daría comienzo también al desarrollo, parte donde presentamos todas nuestras ideas, las mostramos su función o el punto al que se llega,
o al punto al que se quiera remitir por esa misma idea, junto a la conclusión dentro de la misma. Damos nuestro punto de vista acerca de la misma idea presentada, el cómo queremos que esta funcione o se proyecte dentro de nuestro producto o en todo caso pues nuestro discurso. Entre otras cosas también entran otros temas técnicos como lo pueden ser la coherencia, la coesencia que hay dentro de cada discurso propio y demás opciones trabajadas por cada exponente. ¿Cuáles son los problemas del habla y de la comunicación? Dentro de lo que es el habla pueden ser problemas que lleguen a ser trastornos o problemas psicológicos que afectan tu manera de hablar, ya sea problemas en la entonación de las vocales o ciertas palabras, acentos más específicos, o problemas como lo pueden llegar a ser la tartamudez o la disfasia, problemas de los cuales son muy comunes dentro de las personas, más por el lado de la tartamudez que puede conseguirse en diferentes tipos de personas sin importar su edad, etnia o etcétera. En cambio la disfasia es un poco menos común de encontrar, ya que es una dispronunciación, algo más o menos así parecido a la hora de hablar. No controlas bien la vocalización de tus propias palabras y a pesar de que a la hora de hablar no te confundas ni te equivoques al deletrear, digamos, o elegir qué palabra vas a pronunciar, hay otros problemas también que pueden producirse muy comúnmente, como lo puede ser la dislexia. Por el lado de la comunicación es algo más social, algo por lo cual puedes tener en cuenta al ser alguien recluido o alguien introvertido que no sepa expresarse. Sus emociones están muy reprimidas dentro de esa persona y para a la hora de poder defenderse o tratar de hablar con alguien más, esa persona no puede, se siente oprimido e incluso puede sufrir de histeria principalmente por otros problemas sociales que se incluyen dentro del mismo aspecto o espectro inclusivemente. ¿Cuál es la importancia de hablar bien? Nosotros como seres humanos y como personas que somos, necesitamos comunicarnos diariamente tanto con nuestros familiares, amigos e incluso con desconocidos a la hora de salir a hacer nuestras compras y expresarnos en nuestro día a día, ya sea indirectamente por clases, por razones personales, razones XY, de las cuales nosotros vamos a dar nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestra forma de ser a través de nuestras palabras e incluso de nuestras acciones, pero directamente nos expresamos mayormente de una forma oral, una forma en la cual nuestras palabras representen varias de nuestras emociones, ya sea por nuestra entonación o nuestra forma de expresarnos. Directamente es importante también por la forma en la que nosotros la utilizamos, ya sea para un bien o para un mal, depende de la forma en que se le vea o incluso la forma en que los demás lo entiendan, ya que es importante también el hablar en ese tipo de situaciones en la cual nuestras ideas pueden dar a fomentar una situación de algo bueno. Pero si nos damos a entender con otro tipo de personas que no entiendan nuestra forma de expresarnos o directamente de nosotros ser, puede conferirnos problemas en nuestro día a día. E inclusive es una de las razones por la cual el hablar bien es partícipe de nuestras acciones en nuestro día a día. Buenos días, mi nombre es Caterina y le voy a hablar sobre cuáles son los objetivos fundamentales del orador. Los objetivos fundamentales del orador nos definen persuadir y educar. Definir. El orador busca y aclara y explica para que la audiencia lo entienda. Persuadir. El orador intenta influir en la creencia, actitudes y acciones de la audiencia. Educar. El orador comparte conocimiento y explica el proceso si tiene nueva idea. ¿Qué característica debería cubrir una exposición oral? Una exposición oral exitosa no se trata solo de hablar en público, sino de gestionar la información y la presencia para que el mensaje llegue con claridad. Para que sea efectiva, debería cubrir tres pilares fundamentales.
contenido, estructura y habilidades comunicativas. Características esenciales por categoría. Primero, estructura y contenido. Está dividido por introducción llamativa, desarrollo fluido, conclusión memorable, dominio del tema. Lenguaje no verbal. Está dividido contacto visual o postura abierta. Manejo de la voz. Está dividido división y claridad, volumen y proyección y entonación y pausa. Las pausas son virtuales. Gracias por su atención. Llegado al final de nuestro video sobre la comunicación oral, en el cual hemos visto cómo podemos llegar a ser buenos oradores y que esto no solamente se trata de hablar bien, sino de saber conectar con nuestro público y organizar nuestras ideas de manera clara y efectiva. También hemos analizado que una buena conversación se basa en escuchar atentamente, responder con respeto y sentir empatía por los demás. Otra cosa que hemos visto es que al preparar una exposición es fundamental que estructuremos nuestro discurso iniciando con una introducción que capte la atención de los demás, un buen desarrollo lógico y finalmente un resumen. Y es que lo más importante que debemos recordar es que la práctica nos ayudará a sentirnos más seguros para que nuestras conversaciones sean de manera más efectiva.